Hola, mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y redactor de enbolsa.net y voy a hacer un videoanálisis sobre la amplitud de mercado en el mercado europeo y más concretamente en el Eurostock 600. Bien, para ello voy a dividir mi análisis de amplitud y de sentimiento en dos partes. Una primera parte donde hablaremos de algunos indicadores de sentimiento de mercado y luego una segunda parte donde hablaré de con algunos indicadores o mostraré algunas señales con indicadores de amplitud de mercado. Bien, el primer gráfico que os muestro, os presento el porcentaje de valores que están por encima de la media de 50 y el porcentaje de valores que están por encima de la media de 21 sesiones simple en el Eurostock 50. Como ven, aquí les marco el porcentaje de valores que están por encima de la media de 21, que es este, y el porcentaje de valores que se encuentra por encima de la media de 50, que es este. Bien, fíjense cómo existen dos zonas de extremas, de sentimientos alcistas y sentimiento bajista, que es cuando tenemos a un porcentaje de valores por encima de su media de 21, por encima de 85%, es decir, el 85% de los valores, 80-85% de los valores están por encima de esa media de 21, el sentimiento alcista es muy fuerte. Lo mismo ocurre con la media de 50, cuando encontramos más del 80% o el 80% de valores por encima de su media de 50 en el Eurostock 600, entonces tendremos un claro síntoma de confianza en el mercado. Sin embargo, y esta es la parte que nos interesa, cuando el mercado presenta lecturas muy bajas en cuanto a porcentajes de valores por encima de sus medias de muy corto plazo y de corto medio plazo, como es la media 21 y media 50, entonces estamos ante una corrección y podemos encontrarnos cerca del final de la corrección. Fíjense cómo les he marcado señales en azul, en el porcentaje de valores por encima de 21, y señales en rojo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una señal en azul, quiere decir que tanto el porcentaje de valores por encima de la media de 21 como el porcentaje de valores por encima de la media de 50 ha llegado a una zona una zona extrema o zona de miedo, en el cual el sentimiento de mercado es bastante catastrofista o bastante bajista. Fíjense que por debajo de niveles de 20, entre 22 y 20 aproximadamente en la media de 21 y por debajo de niveles de 35 o 30 en la media de 50, tenemos extremos de miedo. Lo vemos aquí en este caso, como los he marcado, donde existe una coincidencia clara y los dos indicadores de muy corto y de corto medio llegan a zona extrema y desde ahí se produce el rebote. Aquí tenemos otra señal, se produce en abril del año pasado, desde ahí se produce el rebote. Aquí tenemos otra señal donde se produce el giro y por lo tanto la consecución. Sin embargo, aquí fíjense cómo tenemos una señal en la media, en el porcentaje de valores de muy corto plazo, que llega al nivel de 20%, con lo cual es un nivel bastante extremo. Sin embargo, el porcentaje de valores de 50 no llega. Por lo tanto, habría que diferenciar entre las entradas de nivel 1, o digamos entradas de máxima importancia, que es cuando confluyen los dos hechos, o entradas de menor grado de importancia, o de nivel 2, que es cuando confluye solamente un solo factor. Fíjense aquí cómo tenemos una entrada de nivel 1. ¿Por qué? Porque coinciden los dos factores, por lo tanto es máxima importancia. Por lo tanto, y aquí tenemos entradas de nivel 2 porque solo se da uno de los hechos. Bueno, pues en el último tramo del Eurostock solo encontramos entradas de nivel 2 porque solo la media de 21 sesiones es la que el porcentaje de valores por encima de la media de 21 es el que llega a extremos de miedo. Mientras que en la media de 50 no llega a extremos de miedo, aunque en esta última circunstancia sí hemos visto unos descensos importantes, al menos por debajo del 40%. Tanto en la media de 21 como en la media de 50. Por lo tanto, siempre que estemos en una corrección y encontremos este factor en zona extrema, tanto en un indicador como en otro, las posibilidades de giro al alza serán mucho mayores. Bien, el segundo indicador que les quiero mostrar también de sentimiento de mercado es el bottom top y el top bottom, que ya les he hablado varias veces, que lo que mide es el porcentaje de valores alcistas y porcentaje de valores alcistas atendiendo una serie de requisitos, de medias, tendencias, etcétera, que ha estimado oportuno el creador de este indicador, que es Antonio Carcelén, de RSI Data. Y entonces este indicador de top bottom y bottom top lo que mide es el porcentaje de valores alcistas y bajistas para, en este caso, el Eurostock 50.
porque este indicador no lo tenemos para el Eurostoxx 600, pero sí lo tenemos para el Eurostoxx 50, y como su curva de precios es muy parecida, nos puede valer perfectamente para ver la utilidad del mismo. Entonces vamos a fijarnos cómo existen zonas en las cuales el porcentaje de valores bajistas es muy alto, ¿vale? Que estaríamos hablando por encima del 50% del porcentaje de valores bajistas, y fíjense cómo en esos momentos es donde se producen importantes correcciones. Y además, fíjense que cuando el porcentaje de valores bajistas está por encima del 50% y el porcentaje de valores alcistas desciende hasta niveles de 5%, como es en estos tres casos, tenemos una señal muy importante de giro del mercado, o una posible señal de giro de mercado. Siempre posible, porque el mercado es soberano y decide cuándo y cómo hace las cosas. Por lo tanto, es muy interesante que sigamos este valor, y cuando se producen estos dos hechos, este indicador, perdón, cuando se producen estos dos hechos, tanto en el porcentaje de valores bajista que llega a zona extrema de máximos, sentimiento alcista, como es el caso del 50% para el porcentaje de valores bajistas, por lo tanto hay un sentimiento extremo de miedo, tanto por la gran cantidad de valores que son bajistas como por la poca cantidad de valores que son alcistas. Este sentimiento extremo de miedo es el que lleva al final de la corrección. Fíjese cómo además este sentimiento extremo de miedo coincide a su vez con el apoyo del precio en la media 150 ponderada, que es la que nosotros usamos o trabajamos. Fíjense aquí como hay un apoyo también muy bonito, y a su vez se produce un nivel extremo de mínimos en porcentaje de valores alcista, llegando también al 5% de valores alcistas. Sin embargo, el porcentaje de valores bajistas no pasa del nivel de 20. Por lo tanto, aquí tendríamos lo mismo. Tendríamos una entrada de nivel 2, porque solo se produce uno de los dos hechos. Se produce el hecho de que el precio corrija hacia la media, corrige en formación ABC, el porcentaje de valores alcistas llega a zona extrema de mínimos, por lo tanto existe sensación de miedo porque hay pocos valores alcistas, pero sin embargo el porcentaje de valores bajistas no corrobora esa sensación de miedo porque no asciende hasta niveles, digamos, extremos, como puede ser el nivel del 50%, y sin embargo se queda simplemente en niveles del 20%. Por lo tanto, esta sería una entrada más débil y estas serían entradas más potentes. Actualmente nos encontramos en una corrección, en la última corrección que hemos sufrido, es una corrección en la cual no hemos llegado a zonas extremas ni por un sitio, ni por el porcentaje de valores alcistas, ni por el porcentaje de valores bajistas. Por lo tanto, esta señal de entrada que se ha producido en el Eurostoxx 50, siendo una señal básica por chartismo, no es una señal que se corrobore por sentimientos de mercado en lo que al bottom top o al top bottom se refiere. Sí hemos visto en el caso anterior que el porcentaje de valores de 50 llegaba más o menos a su zona de mínimo, con lo cual cumplía de momento del sentimiento de mercado, cumplía uno de los 4 requisitos que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, no podemos decir que esta señal de entrada sea una señal muy fuerte en el mercado, aunque, bueno, nos ha permitido posicionarnos en este movimiento al alza, en esta ruptura del proceso correctivo, pero bien, es verdad que cuando encontremos factores donde se unifiquen muchos más criterios, la probabilidad de éxito será, la probabilidad de éxito, y más allá de la probabilidad de éxito, la probabilidad de continuación en el tiempo de esa señal será más alta. Bueno, vamos a ver el último indicador de sentimiento, que es el índice, el Eurovix, que es el Volatility Index, el índice de volatilidad europeo, que mide, pues como bien saben, pues la volatilidad implícita at the money de los valores que conforman el Eurostoxx 50. Lo hemos comparado también con el Eurostoxx 600, Eurostoxx 50, la curva de precios es muy parecida, con lo cual tampoco existe, bueno, mucha diferencia. Ya saben también que los índices de volatilidad los pueden consultar en tiempo real en la zona premium, y aparte pues, están los PDFs formativos donde ustedes pueden estudiar la forma en la que hay que trabajar con estos indicadores de volatilidad, indicadores de sentimiento. Y bueno, con respecto a este indicador, pues vamos a hacer también los mismos comentarios. Tenemos una zona de miedo, o actualmente zona de miedo, zona de lecturas extremas de volatilidad, que observamos que se encuentra entre la zona de 22,5 de 23,5, en esta zona aproximadamente. Y aquí observamos cómo, les hablaba aproximadamente pues, de esta zona, y por debajo también tenemos una zona de confianza que se encuentra más o menos entre los niveles de 15 y los niveles de 16, es esa zona de confianza. Bueno, pues fíjense cómo cuando el precio ha llegado
Cuando el precio realiza correcciones en el mercado, observen la corrección y fíjense cómo la volatilidad sube a nivel extremo. Hay una corrección del mercado, la volatilidad sube a nivel extremo, corrección de mercado, volatilidad a nivel extremo. Aquí hay una leve corrección y la volatilidad sube a nivel extremo. Hay veces que se producen esos hechos, pero bueno, es mucho más común este hecho. De todas maneras, aquí en esta corrección, al no acercarse el precio a la media, no lo consideraríamos como una posibilidad de entrada. Aquí vemos como el precio se acerca de nuevo a la media, pero no existe sensación, no existe un movimiento de volatilidad alcista fuerte, por lo tanto no sube la volatilidad, con lo tanto no hay una señal de sentimiento excesivamente importante en este aspecto. Aquí hay una nueva corrección y ahora sí el índice de volatilidad sube a zona de máximos, nueva corrección. Bien, por lo tanto, y ahora en el último movimiento bajista, aquí obtenemos cómo hemos tenido este movimiento correctivo dentro de la fase impulsiva previa, y ese movimiento correctivo no ha llevado a el índice de volatilidad Eurovix a zonas extremas, como hubiera sido lo deseable para nuestros intereses en cuanto a la tipología de señal, ¿vale? Estas son señales de tipo 1 o tipo máxima, de máxima potencia. Aquí lo ven, como tenemos estas señales, todas estas señales son de máxima potencia, ¿vale? Luego tenemos señales de menor potencia, ¿no? Como pueden ser correcciones que lleven a niveles, digamos, más intermedios de volatilidad. Por la parte baja lo mismo, observen la zona de confianza, como cuando se alcanzan determinados niveles de confianza. Cuando alcanzamos determinados niveles de confianza, pues la tendencia alcista tiende a debilitarse. Observenlo aquí observenlo también, aquí también existe de grado inferior. Aquí fíjense toda esta subida cómo se produce con niveles de volatilidad de máxima confianza, luego se traduce en esta corrección tan importante. O fíjense como en estos últimos techos, tanto en este como en estos últimos techos, pues se ha producido una señal de volatilidad. Ya indicamos esta última señal de volatilidad de techo tanto en el IBEX como en el Eurovix, ya la comentamos y dijimos que era una señal que podía traer correcciones porque estaba en nivel extremo de nivel 1. Bien, ya hemos visto 3 indicadores de sentimiento, ahora vamos a pasar a ver algunos indicadores de cómo se encuentra la amplitud de mercado. Bueno, pues en la zona euro observamos cómo la amplitud de mercado sigue una serie de máximos crecientes bastante satisfactoria, donde observamos cómo los máximos van siendo superados. Cuando los máximos son superados por el índice, es correspondido por la línea avance-descenso, por lo cual existe una convergencia, existe un movimiento convergente tanto entre la línea del Eurostoxx 600 como en su línea avance-descenso. Aquí sí estamos utilizando los 600 valores del Eurostoxx. Y además tenemos otro grado positivo y es el momento Weinstein, el momento del Eurostoxx 600, que observamos que está por encima de 0. Observamos que es mayor que 0. Mayor que 0 y por lo tanto es alcista, ¿vale? Y además observamos cómo sigue también una concordancia de máximos crecientes del momento Weinstein del Eurostoxx junto con los máximos crecientes que se están produciendo en el índice Eurostoxx. Por lo tanto, la línea de avance-descenso y su momento son muy atractivos en cuanto a la sensación de continuación del movimiento alcista o de medio y largo plazo para el mercado europeo, y así lo corroboran. No hay ningún síntoma de debilidad. Observen cómo la media se sitúa constantemente por encima, como la línea avance-descenso se sitúa constantemente por encima de la media, apoyando, al igual que hace su indicador, incluso al igual que hace su índice de referencia, perdón, y aquí lo observan como durante todo el tiempo se mantiene por encima, llevando una correlación directa muy interesante. Y el momento Weinstein está por encima de 0 y además sin mostrar divergencia bajista. Por lo tanto, muy interesante el contenido de la amplitud de mercado, muy positivo para los intereses alcistas. Bueno, aquí tenemos el indicador, el Macmillan Oscillator, también del Eurostoxx 600. Ya lo saben también que lo tenemos en la zona Premium, también en tiempo real y explicado en formato PDF, así como la línea avance-descenso o el momento Weinstein. Por lo tanto, los que sean usuarios pueden entrar y ver estos PDFs, y los que no sean usuarios y tengan interés nos pueden poner un correo electrónico solicitándonos, si así lo desean, un periodo de prueba para que vean
los indicadores y para que vean estos PDFs y comprueben si realmente les interesa o no darse de alta en el servicio premium. Bueno, pues en el Macmillan Oscillator tenemos señales, quiero que vean unas señales y las divergencias, y como tenemos también señales, digamos, de un nivel más básico, y como tenemos señales un poquito más importantes, ¿no? Observamos como también cuando el precio realiza correcciones, cuando el precio realiza estas correcciones, tenemos entrada, lo que se llaman señales de nivel extremo, porque llega el Macmillan a zonas extremas, que es esta línea horizontal discontinua. Aquí también la tenemos en esta corrección, también las tenemos en esta corrección, aquí, aquí, aquí y aquí. Bien, en todas estas señales el Macmillan llega a zonas extremas o a zona de mínimos. Por lo tanto, a partir de aquí, cuando se produce el giro, podemos intentar plantearnos la posibilidad de entrar al mercado. ¿Qué ocurre? Que existen dos tipos de entradas. Unas, cuando el Macmillan llega a zona extrema y se gira rápidamente, y otras cuando el Macmillan llega a zona extrema y marca divergencia. Bueno, pues cuando veamos una divergencia alcista en el Macmillan, como ocurre en este caso que les he marcado, o este caso, estos 4 casos, pues tenemos una señal más potente. ¿Por qué? Porque tenemos entrada en zona extrema y divergencia alcista. Por lo tanto, tendríamos que calificar como entrada, digamos, entrada más potente o entrada de más probabilidad de éxito, y entrada menos potente, porque siempre que se produce una divergencia, evidentemente primero ha habido una entrada en zona extrema y luego se produce la divergencia. Por lo tanto, nunca sabremos si la primera entrada en zona extrema va a provocar posteriormente una divergencia o no. De todas formas, como nosotros no entramos hasta que no se perfore la recta directriz bajista, pues tampoco tendríamos mucho problema. Simplemente que si se produce una señal de entrada en zona extrema y la perforación de la recta directriz bajista correctiva, entonces tomaríamos la posición. Y si vemos que hay una señal de divergencia y luego se perfora, pues la señal normalmente tiene visos de tener más probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos visto cómo desde el punto de vista del Macmillan sí se generó la señal, tanto por zona extrema en el Macmillan como por perforación de la recta directriz bajista. Por lo tanto, por amplitud de mercado, las señales que vemos en la línea avance-descenso en el momento Weinstein y en el Macmillan son favorables a tomar posiciones en el mercado europeo. Y ya vamos a terminar con el último indicador de amplitud de mercado, que es el New High, New Low, los nuevos máximos que se producen en el Eurostoxx 600. Para ello hemos tomado las 600 compañías más importantes, las 600 compañías de mayor capitalización bursátil que existen en Europa, y lo que hemos hecho es marcar su estructura de máximos. Bien, hemos visto por aquí arriba, les muestro los valores que marcan nuevos mínimos en Europa, y aquí abajo les muestro los valores que marcan nuevos máximos en Europa. Bien, cuando tenemos valores en las correcciones, lo normal es que los valores vayan marcando nuevos mínimos. Por lo tanto, asciendan los nuevos mínimos y desciendan los nuevos máximos. Es evidente. Bien, pues fíjense cómo cuando hay una corrección, los nuevos mínimos tienden a ascender y los nuevos máximos se estancan en una zona aproximadamente de 5. Aquí lo tenemos, entre 5 y 10. Sería una zona, en esta zona horizontal, es en la que marcamos los nuevos máximos que llegan a zona extrema de mínimos, es decir, que hay muy pocos nuevos máximos. Aquí se observa cómo llega a esta zona y desde aquí se produce el rebote. Aquí tienen otra zona de extrema, zona extrema, 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 extrema. Ahora, pues en la última corrección sí hemos visto una llegada de los nuevos máximos a zona extrema de mínimos, y por lo tanto la señal ha sido positiva para la continuación de esta fase. Sin embargo, fíjense como para que se dé la entrada de nivel 2, o sea, para que tengamos una entrada de mayor calidad, necesitamos que confluyan los dos hechos. Es decir, no solo necesito que se dé que el indicador de nuevos máximos lleve a zona extrema de mínimos, sino que además me interesa que el indicador de nuevos mínimos llegue a zona relevante en la parte alta. Observen cómo aquí tenemos una entrada de una mayor calidad, porque se producen los dos hechos. Aquí también, o aquí también se produce una entrada de calidad. Bien, por lo tanto, es importante que las señales de mercado, como vemos en casi todos los indicadores, tenemos señales que son más fáciles, o sea, señales que son más sencillas de que ocurran, y por lo tanto serían unas señales de
de categoría 1 porque solo confluye un hecho, y luego tenemos señales más importantes de categoría 2 porque influyen dos hechos. En este caso necesitamos que los mínimos estén por encima de 25 y los nuevos mínimos por encima de 25 y los nuevos máximos por debajo de 10. Perdón, cuando se dan estos dos hechos tenemos una entrada de nivel 2 porque se cumplen dos características concretas dentro de este mismo indicador. Pues muy bien, hemos repasado estos indicadores de amplitud de mercado y de sentimiento. Por lo tanto, como ven, hemos visto tres indicadores de sentimiento de mercado que nos muestran, que no nos muestran señales claras de que haya habido miedo en esta fase correctiva, ni por el porcentaje de valores por encima de la media, ni lo ha mostrado el porcentaje de valores por encima de la media, ni lo ha mostrado el porcentaje de valores alcistas o bajistas del bottom top, ni tampoco nos lo ha mostrado los niveles extremos de volatilidad del Eurovix. Por lo tanto, no hemos tenido señales de miedo lo suficientemente importantes como para que el mercado tomara la decisión de continuar un nuevo proceso impulsivo. No ha llegado a haber, como se suele decir en sentimiento, no ha llegado a haber sangre. Y en cuanto a la amplitud de mercado, pues muy favorable de momento, tanto por momento Weinstein, como por línea de avance-descenso, como por señal de Maquillan, así como por los nuevos máximos que han llegado a zona de mínimos, no así corroborándolo los nuevos mínimos. Por lo tanto, señales positivas, aunque no perfectas para la continuación de un nuevo movimiento alcista. Bueno, espero que el análisis de amplitud y de sentimiento de esta semana haya sido de su agrado y les veo la semana que viene en un nuevo video análisis. Un saludo a todos y hasta la próxima.